Fernando Fader nace hacia finales del siglo XIX en Burdeos, en Francia, y pasa su parte de su infancia y de su formación académica sobre las artes en Alemania. Se formó con el maestro Zweigel, donde aprendió las técnicas del naturalismo y también del impresionismo. Llega a Mendoza a principios del siglo XX, donde conoce a Adela Guiñazú, la hija del matrimonio, Narcisa Araujo y Emiliano Guiñazú. Y en esa época es donde, estamos hablando hacia 1905, 1906, realiza los murales sobre las paredes de este museo. La concepción de estos murales surge como un elemento en las artes plásticas nacionales significativo, porque hasta el momento Fader era conocido y reconocido por su pintura al óleo sobre tela. Es el único documento que hay de autoría de Fernando Fader como pintura al óleo sobre muro. Está comprendida entre lo que es el salón principal, llamado local 1, y el salón de la pileta, o local 7, que componen la casona del edificio antiguo. Son aproximadamente 110 metros cuadrados, y las escenas en el hall principal están comprendidas entre lo que es el paseo a caballo, escena rural y paisaje campestre. Después, en la sala de la pileta encontramos los temas de las garzas, paseo en bote y las bañistas. Después hay un tercer mural que se encontró en la década de los 90, que había estado oculto hasta las décadas de los 90, que es un pequeño fragmento de una escena rural. La pintura de Fader es una pintura de carácter o de rango naturalista. Fácilmente podríamos decir que es un tipo de impasto o de empaste. Tiene mucha carga pigmentaria, y eso tiene que ver también con la reacción que ha tenido las distintas capas pigmentarias a través del tiempo, a través de la vida de la pintura, y a través del proceso de diagnosis y de restauración se pudo dilucidar y se pudo estudiar fehacientemente que las pinturas murales de Fader estarían realizadas sobre una capa de pintura decorativa que antecede en la época a lo que sería la pintura de Fader. La búsqueda en archivos de fotos, de viejo plano, de testimonios, de personas que han pasado por el museo ha sido parte fundamental de la investigación para entender un poco la historia de las pinturas de la casa. Historia se entiende que ha vivido después de la ejecución. Nosotros ponemos como punto cero de la casa el punto en que Fader termina de pintar su pintura, 1906. Entonces, que la casa tiene la pintura decorativa más antigua y la pintura de Fader. Esto nosotros lo definimos como aspecto original de la casa, o sea, el aspecto que se quiere reproponer y que se trata de reproponer en esta propuesta de intervención que nosotros hemos terminado. La primera intervención documentada sobre las pinturas murales remonta al año 1945. Se trata del año en que en aquel entonces la viuda de Emiliano Guiñazú, Narcisa Araujo, dona la entera propiedad al gobierno de la provincia, con la finalidad de instituir el Museo Provincial de Bellas Artes. La transformación de casa de veraneo a edificio museal justifica toda una serie de intervenciones que van a alterar profundamente no solamente la estructura de las paredes, sino también la estética de las paredes. En el curso de esta intervención se ha hecho un utilizo muy amplio del hormigón armado, un material que por su naturaleza no es compatible con lo de los materiales originales constituyentes las paredes, y que ha provocado a lo largo del tiempo toda una serie de reacciones estructurales, reológicas y físicas en las paredes que han llevado al manifestarse de muchas grietas, sobre todo en correspondencia de las aberturas, desprendimiento de los materiales, dada justamente la incompatibilidad de un material cementicio con un material a base de cal y arena. Manchas, islas o sectores de hormigón armado a la vista que no fueron reconstituidos, y lo que sí se decidió hacer taparla, ocultar estos daños de las paredes con telas de aspillera. Intervención que, como es fácil imaginar,
causó muchos daños en las paredes porque se provocó la pérdida de mucha materia pictórica original debido justamente al hecho de empotrar los listones y clavar la tela que no siempre ha sido clavada exclusivamente en los listones de madera, sino también en las paredes. Entonces a la vista quedan muchísimos golpes, agujeros, rayones debido a este proceso. En este mismo momento también las pinturas de Fernando Fader sufren intervenciones muy similares a la de las demás paredes, o sea, ocultamiento con tela de arpillera. La tela de arpillera en este caso no oculta la totalidad de las pinturas, sino deja a la vista las escenas principales de la pintura. Escenas que fueron literalmente enmarcadas con listones de madera dorada a simular marco como si fueran pinturas de caballete. Suponemos que el mismo tipo de intervención también fue sufrido por las paredes del local 7. No existen en archivos fotografía o documentación específica de la época, sino que hemos podido avanzar esta hipótesis por el hecho que al día del comienzo de la restauración en octubre de 2017 todavía descansaban en las paredes los listones de madera de los marcos dorados. Y abajo de esto, una vez que fueron retirados, se encontraron restos de tela de arpillera. Otra hipótesis que ha sido posible avanzar es la acerca de los repintes que sufren las paredes y las pinturas de Fernando Fader. Se trata de toda una serie de repintes que se concentran en la parte que quedaron a la vista y que están ejecutados con pintura al aceite. Y son repintes muy invasivos justamente porque han sido realizados con la misma materia pictórica con la que están constituidas las pinturas de Fernando Fader, hecho que ha causado una dificultad muy importante en su remoción porque la pintura del repinte ha compenetrado la pintura original. Toda esta fase de repinte seguramente fue justificada o motivada por el mal estado de conservación en que versaba la pintura en aquella época, porque no hay que olvidar que en este momento histórico que el edificio toma la conformación que conocemos hoy, en referimiento al cierre del frente, entonces de galería se transforma en el hall de entrada. Segunda importante fase de intervención que interesó a las pinturas de la casa fue la de los años 90. Sobre las pinturas decorativas lo que se hizo fue retirar la tela de arpillera que la ocultaba y no intervenir con ningún tipo de intervención pictórica, o sea, se dejaron a la vista toda la isla y los daños y los agujeros que fueron dejados por los listones de madera empotrados en las paredes y por la vieja abertura que ya se mencionaron que fueron cerradas con hormigón o cemento armado. Las pinturas de Fernando Fader también fueron intervenidas. En este caso se intervino oficialmente, por lo menos por lo que se declara en la documentación de archivo, solamente las pinturas del hall de entrada. La restauración la dirigió la profesora Adelina Tarditi y fue llevada a cabo en el curso de más o menos 2 años, hasta el 1992, utilizando materiales y metodología que por la época eran muy a la vanguardia. Al día de hoy estos mismos materiales no se acostumbra más a utilizarlo porque se ha descubierto que son muy invasivos. De hecho, en archivo hemos podido encontrar una carta del profesor Guviani, un restaurador, conservador y artista plástico de Córdoba, que fue llamado en Mendoza por el director del museo, en aquel momento Gastón Alfaro, para poder asesorar y expresar su opinión acerca de la restauración. Y en el informe que entrega al museo declara que aconsejaba suspender la fase de reintegración pictórica porque la reintegración no solamente estaba ejecutada con colores y tonos que no eran los mismos de la pintura original, sino también era muy invasiva. Quiero decir que se desbordaba ampliamente arriba de la pintura original de Fernando Fader. Se decide así suspender la restauración, por lo tanto quedan a la vista todos los sectores y la parte de estucado blanco que nunca más fueron intervenidas. Sí fueron tapadas y ocultadas
algunos de los sectores inferiores de las pinturas, o sea, de los zócalos y de los setos de flores que descansan abajo de la pintura de Fader. La intervención del 2006 fue guiada por el principio del mínimo intervento, o sea, se trataron de solucionar todos los problemas debido a la resalida capilar y la infiltración de agua, que eran muy acentuados y que siempre a lo largo de todos los años ha sido muy grave en este sector de la casa, debido a la cercanía con la pileta y con el sistema de riego de los jardines, que justo en esta esquina de la casa sufría muchos problemas. Y desde el punto de vista estético se ejecutó una reintegración muy puntual de los sectores más dañados. Se trata de una elección de intervención que retenemos muy apropiada y correcta, porque siempre es mejor no intervenir cuando no se disponen de los conocimientos, de la metodología o de las técnicas apropiadas para poder intervenir correctamente en un preciso momento histórico, y dejar la oportunidad a quien interviene a quienes va a intervenir en futuro de poder realizar la misma intervención con la instrumentación adecuada.